Bien. Hoy día es jueves 28 y retomamos la materia de el estudio de flujos en medios porosos. En la clase anterior terminamos viendo esta figura que correspondía a un escenario en el que tenemos un desnivel freático entre estos dos recipientes, donde para que exista un equilibrio, ¿ya? Tiene que haber un ingreso, es decir, tiene que haber una inyección de un caudal, ¿ya?, superior aquí en el recipiente B, ¿ya? Para que ambos siempre permanezcan llenos, tiene que haber aquí un ingreso. Porque Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Está transmitiendo pantalla? Ah, pensé que sí. No sabía que compartí, estaba ya. transmitiendo. Un segundo. Ahí debería estar. ¿La ves? ¿Ves la pantalla donde dice flujo descendente? Ahora sí. Ya. Sí, ahí se ve. Ok, entonces voy a comenzar de nuevo, ¿no? Que esta es la lámina que terminamos viendo en la clase anterior, donde estábamos viendo cuál es el efecto sobre las presiones en el agua, la presión de un fluido, producto de un flujo, ¿ya? Hasta antes de la clase anterior habíamos estado estudiando las tensiones en el suelo y las tensiones y el efecto en la tensión del suelo producto del agua en una condición hidrostática, es decir, donde el agua no se movilizaba, es decir, estaba en una condición hidrostática. Pero ahora vamos a estudiar qué es lo que pasa en el suelo, qué pasa con las tensiones del suelo cuando el agua fluye, ¿ya? Fluye a través de un medio poroso. Y eso lo estamos empezando a estudiar o a entender a través de una representación esquemática, como la que aparece aquí en la pantalla. Y en este caso tenemos unos recipientes, uno de ellos el mayor, que contiene suelo, y tiene también una inyección, un ingreso de agua aquí en el punto B, en el extremo superior, y que, dado que el agua puede fluir y pasar a través de las partículas, en el punto C sale, digamos, y por equilibrio recién se produce un rebalse en el punto A, ¿no? Entonces, esta diferencia de altura que hay entre A y B, que denotamos delta H, genera que se produzca aquí un flujo. Si el punto A estuviera a la misma altura que el punto B, es decir, este recipiente menor estuviera más alto, obviamente que ese flujo se detendría y llegaría a una condición hidrostática, que es lo que estudiamos antes, ¿ya? Entonces, este escenario lo denominamos flujo descendente, ¿ya? Porque nuestra referencia estaba instalada en el punto C, ¿ya? Y entonces el agua que circula a través de esta masa de suelo viene, podríamos decir, bajando de B a C, ¿ya? Y eso genera entonces un diagrama de esfuerzos, que es el que denotamos acá. Más que diagrama de esfuerzo, lo que tenemos acá son un diagrama de altura o carga de agua, ¿ya? Que estaba denotado por H, y ese H vimos que era función de la velocidad del flujo al cuadrado, pero en este escenario, en este caso en particular, asumimos como condición, o sea, impusimos que la velocidad del flujo sea muy, muy, muy pequeñita. Entonces ese término siguió a cero y quedaba dependiendo entonces altura o carga hidráulica como la suma de dos otros términos, y esos términos eran la altura de referencia, que es el H sub E, que es la altura entre el punto C y cualquier otro punto a lo largo de este recipiente, y la altura de presión, ¿ya? Y la altura de presión viene dada por la tensión del agua partido por el peso unitario del agua, ¿ya? Entonces, la pregunta era, o lo que nos interesaba saber, es cómo va variando la presión del agua ahora que ya no es hidrostática, ¿ya? Y en el caso del flujo descendente, hicimos un desarrollo más o menos largo de entender las presiones en cada uno de estos puntos, ¿ya? Llegamos a que la presión del agua
cuando existe un flujo descendente, se reduce respecto a la presión hidrostática en una magnitud delta H, que es equivalente a la diferencia de altura que hay entre los dos recipientes. Voy a tener que detener un poquito la clase porque tengo a uno de mis hijos con un problema. Discúlpeme, por favor. Vuelvan 2 segundos. Necesito ver qué pasa. Buena, pero- Hola, Basti. Me hiciste la barba. Sí, me veo todo un vago, ¿no? Full look de 40. Exactamente. Ya no hablemos porque está quedando grabado esto. Ok, disculpa. Bien, entonces retomo lo que estaba diciendo. Hice un pequeño repaso de lo que revisamos la clase anterior. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que cuando existe un flujo a través de un medio poroso, que en este caso es un suelo, se produce una pérdida de carga equivalente a este desnivel que tenemos entre los dos recipientes. ¿Okay? Entonces, en el estado que habíamos estudiado anteriormente, originalmente hidrostático, la presión en el punto C, o la carga que había en el punto C, la altura de presión que había en el punto C, es L, ¿no? La altura, la altura de agua en el recipiente. Pero ahora que existe un flujo descendente, se produce una reducción de esa presión, ¿no? Que multiplicado por el peso unitario del agua equivale a la presión de poros, del U. Y eso tiene un efecto, ¿no? O tiene una implicancia. ¿Cuál es esa? Y con eso termine la clase. Diciendo que si revisamos o recordamos lo que hemos analizado desde la primera clase, o por lo menos he hecho referencia a la resistencia al corte de los suelos, que es una materia que todavía no vamos a ver en este curso, pero la saco a colación porque es importante que se sepa que lo que estamos estudiando para qué sirve. Depende de la tensión efectiva del suelo, es decir, de la tensión total menos la presión de poro. Bueno, aquí estamos viendo que la presión de poro va a ser afectada por el flujo. Y en este caso en particular del flujo descendente, lo que tenemos es una reducción de la presión del agua. Y eso entonces en términos de resistencia sería beneficioso, ¿sí? En comparación con la condición hidrostática. ¿Ya? Es decir, al disminuir la presión de poros, o la presión del agua en el punto C, producto de que viene un descenso, ¿ya? Un flujo en descenso, ¿ya? Me genera una reducción en la tensión efectiva, por lo tanto gano resistencia del suelo. Y eso entonces lo tengo que comprender, más que porque viene dicho en una ecuación, porque conceptualmente ese efecto genera un beneficio. ¿Ok? Entonces yo les había pedido que pensemos en algunas obras civiles, que pueden ser algunas que ustedes mismos hayan visto, o simplemente haciendo referencia a alguna de las
obras que yo mostré en el inicio de este curso para dar un contexto al ramo de geotecnia. Entonces, quiero que veamos eso. Yo les voy a preguntar a ustedes qué pudieron o qué se les ocurre, por último ahora mismo, y yo también voy a mostrar una o dos como para que veamos la aplicación de este concepto, digamos, dónde me serviría en una obra civil. Pero antes de eso, quiero mostrarles la otra mitad de la película, que es qué ocurre si el flujo es ascendente. Es decir, a diferencia del caso que les estoy mostrando aquí, donde el agua viene avanzando desde B a C, ¿qué pasaría en términos de altura de presión, si es que el flujo fuese de C hacia B? Y para que eso ocurra, este recipiente A debiera estar por encima de la elevación del recipiente B, ¿cierto? Y así el flujo lo invertiríamos, es decir, las flechitas avanzarían en el sentido contrario. Y eso es lo que viene en la lámina siguiente, ¿no? Para que exista un equilibrio en el sentido, o sea, equilibrio no hay porque hay un flujo, pero me refiero a que para que ambos recipientes estén llenos o rasos, voy a tener que generar ahora una inyección o una aplicación de un cierto caudal en el extremo de acá, que es el extremo A de la figura anterior. Aquí no están los puntos, lamentablemente. Antes estaban A, B y C en la base del recipiente. Entonces A es este, por aquí aplicaría el caudal, ¿cierto? Y ahora el flujo se invierte, porque este es en B tenemos el nivel más bajo. Por aquí se produciría el rebalse. Entonces el flujo ahora viene avanzando desde C hacia B, ¿ya? Y en el punto C, que es el punto que nosotros definimos para el análisis anterior como en la referencia, se produce ahora la situación inversa. Es decir, en este punto, ahora la presión aumenta desde L, ¿no? O la altura de presión, porque es H sub P, la altura de presión aumenta desde L hasta L más delta H, ¿no? Esta derivación de este aumento no lo desarrollé, pero es equivalente a lo que hicimos en prácticamente toda la clase anterior, habiendo analizado la ecuación de altura de carga para cada uno de los puntos, tomando los mismos supuestos, ¿no? Que la velocidad es muy bajita, tiende a cero, ¿no? Por eso el término de altura de presión, donde el primero de los sumandos depende de la velocidad al cuadrado, ese se va a cero, entonces tenemos puras relaciones de altura de referencia, que es el H sub B, y altura de presión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Es que tenemos la situación en que con un flujo descendente se produce una reducción de la tensión en el punto C, y con un flujo ascendente se produce un aumento de la tensión o presión. Y eso volvamos a relacionarlo con resistencia del suelo. Si la resistencia del suelo depende de la tensión efectiva, ¿ya? Y la tensión efectiva, entonces, que es lo que viene en la lámina siguiente, se ve reducida con un flujo ascendente, se ve reducida por el término delta H, que es el que estaba aquí, eso va a generar desde un punto de vista de resistencia una situación desfavorable. ¿Okay? El flujo ascendente me genera una situación desfavorable, mientras que un flujo descendente me genera una situación favorable desde el punto de vista netamente de resistencia del suelo. Insisto, la resistencia del suelo no es parte de este curso, pero necesito que al menos se entienda el concepto del efecto del flujo de agua para que lo podamos asociar a su aplicabilidad en una obra civil. Yo sé que esto no es tan simple y directo de entender y requiere de maduración. Por lo tanto, lo que propongo ahora es que hablemos de ejemplos prácticos como para tratar de ver o ayudar y complementar a entender este fenómeno.
Y por supuesto que lo podemos volver a tocar varias veces en el curso. La materia que sigue ahora se basa en este principio, ¿ya? Así que no es que lo hayamos visto aquí, no lo vamos a dejar y no lo vamos a ver más, lo vamos a seguir reforzando. Entonces, les pregunto si se les viene a la mente algún ejemplo de obras donde obviamente el agua juega un rol, en que podamos tener el caso de flujo descendente o ascendente, cualquiera de los dos que se les ocurra. No importa que sea rebuscado. O No, sea, no, por supuesto que no. No. es que yo tengo por ejemplo, cuando hay un río subterráneo, no sé, que se llama napa, no estoy seguro, una napa subterránea. Eso yo creo que genera un flujo ascendente cuando uno está construyendo. O sea, porque humecta el suelo desde abajo, según yo. Ya, perfecto. Ya. Ese es un ejemplo, muy bien. Y puede ser también como los ríos que vienen, no sé, de un cerro o algo así, que bajan. Mientras alguien quiere construir algo en un Claro, cerro. ¿te refieres a un flujo superficial? Cuando Sí, dices río, te refieres a un flujo superficial, claro. sí, un flujo superficial. Claro, también. Ahora, pero yo creo que, claro, un río y tú estás pensando en una construcción dentro del cauce del río, como por ejemplo, Claro. no sé, pues quisieras construir una represa Ujú. o algo así. Ya, perfecto. Miren, son exactamente los dos ejemplos que yo o tenía pensado mostrar. Dejen mostrar una foto de las láminas que mostré en las primeras clases, para que en esa foto tratemos de entender dónde está el flujo ascendente y dónde está el flujo descendente, ¿ok? Entonces, esto está en esta clase, ¿no? Ok. Pueden ver esta lámina que muestra una presa de tierra, ¿no es así? Sí, sí. Ya. Bueno, esto en particular es una presa CFRD que hablamos al principio, esta es parte de la primera clase. CFRD significa que es una presa. CFRD es la abreviación en inglés para presa de enrocado con pantalla de concreto. Este material se le llama enrocado, pero en realidad es un suelo muy grueso, muy grueso, con partículas, con tamaño máximo de partículas que puede llegar a ser un cubo, ¿ya? Además hay clasto, mucho más grueso que gravas y bolones, clasto. Y esa es la cara que vemos, la cara de aguas abajo, y por la cara de aguas arriba tiene una pantalla impermeabilizadora que generalmente es de hormigón, por eso se llaman Concrete Face Rock Fill Down. Entonces, esta presa tiene como objeto, en términos coloquiales, de taponear, es decir, generar un bloqueo, un tapón de este valle para poder acumular el agua. Pero como hablamos en su momento, este tapón es un tapón desde el nivel superficial hacia arriba, desde el nivel de terreno natural hacia arriba. Pero esta agua va a tratar de escapar por todas partes. Va a tratar de escapar por los costados, que se llaman los estribos, va a tratar de pasar por ahí por el lado, va a tratar de pasar a través, pero la pantalla de hormigón lo va a dificultar, pero también va a tratar de pasar por debajo, ¿cierto? Porque se va a poder infiltrar en toda la zona de la cubeta se llama la zona de embalsamiento, y va a tratar de pasar por debajo. Y miren, bueno, esta es una salida, aquí se ve agua saliendo, pero esta es una salida controlada, digamos, ¿no? Porque aquí hay un túnel, aquí hay otro, y ese túnel probablemente era el túnel de desvío que se construyó para poder bypassear el agua que fluye permanentemente de manera a tener esto seco para construcción, ¿ya? Entonces esto no es una filtración, lo digo de paso, lo digo ahora que estamos hablando de filtración. Esto no es una filtración, sino que esta es un bypass que se debe haber construido para justamente tener seca la presa, la zona de la presa. Pero aquí abajo, fíjense que sí pasa un poquito de agua, por lo menos hay zonas húmedas, ahí y acá. Entonces, acá se produce una altura
de agua similar al caso que recién mostré, que es el flujo ascendente. ¿Por qué? Porque ascendente para el suelo que está acá abajo. Pues tengo un recipiente, el equivalente a un recipiente A, con una altura de agua mayor que la que vendría saliendo a este nivel, ¿no? Es más o menos evidente que esta altura de agua es menor que esta altura de agua, ¿cierto? Y el flujo sería en este sentido, que no es muy distinto a esto, siendo este la altura de la cubeta. Bueno, aquí hay un avance, podríamos decir, todo esto es parte de lo acumulado dentro del embalse, y me encuentro con el suelo de fundación y quiero poder salir al otro lado. Entonces, el suelo de fundación está sometido a un flujo ascendente en el tramo que denominamos, o en la sección que denominamos pie. Esto que está aquí, el encuentro entre el talud de aguas abajo y el suelo de fundación, se llama el pie de la presa. Entonces, aquí en la zona del pie de la presa, vamos a tener, si no controlamos bien el bloqueo del agua, vamos a tener eventualmente la posibilidad de que se produzca un flujo ascendente. Y eso, si estuviesen de acuerdo conmigo en que eso es un fenómeno que podría estar ocurriendo, es desfavorable. Es desfavorable porque la resistencia, pero antes de hablar de resistencia, sabemos que la tensión del suelo aquí va a estar influenciada por un flujo ascendente, por lo tanto la resistencia va a disminuir debido a que las tensiones efectivas aumentaron. ¿Sí? La tensión efectiva que depende del U, y el U ahora es más grande, aquí lo vamos a ver, la tensión efectiva en el flujo ascendente, perdón, la tensión efectiva disminuye. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahí? ¿Qué situación ven ustedes en esto de la presa? Si están de acuerdo con esto, ¿qué es lo que nos podría estar pasando ahí? ¿Qué riesgos tenemos como obra civil ahora? El que haya... Sí. Habla con él. El que haya agua, que se esté como saliendo agua, yo creo que está debilitando las fundaciones, entonces como que cada vez ya se va debilitando un poco y cada vez se va a ir debilitando más, entonces va a llegar un punto en que quizá la estructura ya, no sé, colapse o haya una fuga grande de agua. Perfecto. Estoy de acuerdo con lo que planteas. A mí me da la misma impresión. Pero te pregunto ahora en términos... miremos esta ecuación. Yo sé que estoy presionando un poco por meterme en una materia que aquí no corresponde, que es resistencia, y lo voy a dejar en términos de tensión efectiva. Pero créeme que la ecuación de resistencia del suelo está fuertemente influenciada por este sigma prima. Es decir, la resistencia, que le llamamos tau, es igual a sigma prima multiplicado por algo. ¿Ya? O sea, si sigma prima se ve afectado, la resistencia se ve afectada. ¿Ya? Es tema de geomecánica, no es de ahora, pero como es tan directa la relación, siento la tentación de hablar de resistencia y lo podría dejar en términos de tensión efectiva. Pero en esta zona lo que estamos teniendo es una reducción de la tensión efectiva, porque mientras más grande sea el delta H, fíjate que aquí el delta H viene a restarle a la que era hidrostática. Este término es el hidrostático, este es el gamma boyante, digamos, en el suelo, multiplicado por L. ¿Ya? Mira, si el L lo pongo dentro de este paréntesis, tengo gamma saturado por L, que es el peso del suelo saturado,
multiplicado por L, y le estoy restando el gamma del agua por L, es decir, el gamma del agua por U. Y eso es lo que hicieron en la pregunta 3 del control 1. ¿Se acuerdan? Para la condición hidrostática. Es decir, el primer término del sigma prima es la condición hidrostática, y le estoy restando la diferencia de altura de aguas, ¿cierto? Multiplicado por el gamma del agua. Es decir, podría llegar incluso a tener aquí un delta H tan grande como para que estos dos términos se hagan iguales y la tensión efectiva sea cero. Y si me cree, porque es materia que no he pasado, que la resistencia del suelo es principalmente función de la tensión efectiva, al hacer este término de la derecha tan grande como el término de la izquierda, lo que estoy haciendo es decir que la resistencia al suelo podría llegar a ser cero. Solo por efecto del paso del agua. No por erosión todavía, no estamos hablando de erosión, de que el agua va a sacar partículas. Olvídate de eso, solo por tensión, solo porque el agua está fluyendo. No está movilizando ni una partícula, no hay arrastre de sedimentos, nada. Eso complejiza más el cuento después, pero quedémonos solo con términos tensionales, que en ingeniería civil es el concepto que más abordamos durante toda nuestra carrera, ¿no? Tensión de formación. Ahora estamos hablando de tensión. Yo lo que les estoy tratando de decir ahora es que si este delta H es muy, muy grande, tanto como para ser en magnitud multiplicado por el gamma del agua, igual que el término de la izquierda, podríamos llegar a arriesgarnos a tener una tensión efectiva nula. Y la resistencia del suelo depende de la tensión efectiva, es decir, pasaríamos a tener un suelo que no toma resistencia. Y si eso fuese el caso, perdón, sí, dime. O sea, para ver si lo estoy entendiendo. Por ejemplo, ese delta H, si es que ya de la presa al otro lado empezara como a correr agua, Ya. ese delta H iría como disminuyendo, ¿no? Tienes toda la razón. Este delta H de aquí representa el desnivel entre la altura de la presa por el lado donde tiene agua y este punto de acá a la derecha sería el lado por donde emerge el agua. Es decir, aquí donde está la llave corresponde a este lado donde está el agua de color verde, es el pelo del agua ahí, la altura del nivel de agua, y el talón, si es que aquí esto es una filtración, por ejemplo, ese punto de ahí, esa cota de acá abajo, vendría a representar en nuestro esquema este punto de acá. Punto P. Este es el punto A, punto B, punto C. Claro, entonces por eso se iría como a cero, porque... Claro, en la medida que esto empiece a bajar y se equilibre con este otro, este valor se empieza a hacer muy chiquitito, y en el extremo en que el punto A y el punto B estén a nivel, este valor es cero. Este término entonces se hace cero porque está multiplicado cero por un gamma, da lo mismo cuánto sea el gamma, esto es cero, y te quedas con la ecuación del equilibrio hidrostático, que es el gamma del suelo por la altura del suelo multiplicado por el gamma del agua por la altura del agua, que es U. ¿Te fijas? Entonces, volvemos a la condición de equilibrio. En ese sentido, la ecuación en el límite de delta H igual 0 se te transforma en la ecuación que estudiamos hasta antes de dar el control 1. El tema es que estas represas, lo que justamente hacen, es que ese delta H no sea cero, porque si el delta H es cero no tiene represamiento. Entonces estamos construyendo una obra que busca generar un delta H. Ese es el objetivo, represar agua. Lo importante es entender que ese delta H tiene un efecto, o tiene una implicancia. En este caso, sobre la resistencia del suelo. Por lo tanto, cuando construyamos este tipo de obras, tenemos que controlar que lo que le va a pasar a ese suelo siga siendo o siga estando en lo que es aceptable. Y lo que no es aceptable es que esto sea tan grande como para que la diferencia entre estos dos términos se me vaya a cero. Y quizás ni siquiera puede estar cerca de cero.
El límite puede estar mucho antes que el cero. El límite tiene que estar en un punto tal que la resistencia remanente, que es función de sigma prima, sea suficiente como para resistir lo que está pasando acá. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces no es que yo pueda aquí represar infinitamente si este suelo de acá abajo está en una condición no favorable, ¿ya? O si quiero represar aquí mucho, 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 bueno, tengo que ir a verificar que donde está emergiendo el agua tenga una condición de resistencia suficiente como para tomar los esfuerzos o cargas que en esta zona ocurran, ¿ya? Y de eso nos vamos a ocupar en el resto de la clase de hoy, digamos. Tratar de ver qué condición tiene que darse ahí, o cuál es ese mínimo. Vamos a mostrar otro ejemplo, que es el que dio Bastián más o menos, ¿ya? Ahora, lo voy a tratar de otra manera, en todo caso, un poquito distinto. ¿Se acuerdan de este primer ejemplo que dimos en la clase número 1? Están los apuntes, donde mostramos una excavación y dijimos qué tipo de contención había, etc. Y que este tipo de contención, que se llama muro berlinés, que se implementó en esta obra, tiene ciertas virtudes y tiene ciertas ventajas y desventajas, como todos los métodos, digamos, no hay nada que sea perfecto. Pero una de ellas es que no es impermeable, es decir, el agua podría pasar, porque estas son tablitas apoyadas, tablas de madera, apoyadas en estos, no son postes, son especies de pilotes hincados, ¿ya? Que tienen forma de un perfil H, ¿ya? En algún momento describimos esto en más detalle. Bueno, si yo aquí tuviera un nivel freático, el agua se me trataría de pasar a través de estas tablitas. Aquí el nivel freático probablemente está mucho más bajo. Pero déjenme, porque no tengo otra foto acá mejor, déjenme hacerles... no, miren, vamos a hacer otra cosa. Era mejor este otro, por eso. Ya. Este quizás es el caso que planteó Bastián, ¿ya? Aquí se está construyendo... Ah, no, este lo planteó Constanza, la del... Ah, no está ahí. Quería ver la foto esta. Bueno, no sé si alcanzan a ver aquí, no es muy grande la foto, pero lo alcanzan a ver a la mano derecha. ¿Esta? De nuevo se me fue para allá, perdón. ¿Esta? Sí, sí, se ve. Sí, Ya. sí. Entonces, esto es... ¿cómo se llama en español esto? Tiene un nombre. No es una taquilla, sino que es un... bueno, es una especie de isla, ¿no? Aquí se construyó un sistema de contención que se llama tablestacado metálico, que no es muy distinto al muro berlinés en el concepto de ser capaz de contener, en este caso se está conteniendo agua, y cuando se colocan este perímetro, bueno, todo se coloca en el agua, pero una vez que lo cierro y lo hago estanco por dentro, después puedo bombear el agua y me queda finalmente seco. Y eso me permite, ahora que está seco, construir, por ejemplo, las fundaciones de un puente, me imagino, paralelo al que ya está construido. Creo que ese fue el ejemplo que uno de ustedes dio. Parece que fue Constanza cuando dijo, tengo agua que viene avanzando por un río y quiero construir algo en el río. Y yo le dije, ah, sí, bueno, podría ser una represa. Entonces aquí estamos generando una obra donde se quede
pude construir una estructura de contención, extraje el agua y dejé un espacio seco para trabajar, ¿ya? Pero ustedes se imaginarán que va a haber necesariamente una situación en que esta agua va a tratar de quizás no filtrar a través de las paredes porque la genera estanca, a pesar de que ahí en el interior igual se ve que hay pequeñas filtraciones, pero que se puede probablemente bombear nuevamente al exterior, pero a través del fondo de la excavación, seguro que va a haber un interés por retornar, tratando de emular esta situación, ¿no? Tengo la altura del río acá afuera, y lo que va a pasar es que se va a tratar de meter el agua por debajo. ¿Cierto? Entonces ahí también voy a tener una situación de flujo ascendente, donde tengo que estar preocupado de que esto no se me venga a cero, porque si no, el fondo de la excavación se va a levantar. ¿Cierto? Entonces cuando hago este tipo de obras, y vamos a ver cómo, porque no es por suerte, uno esto lo estudia y lo calcula y lo estima al menos, hace un cálculo para estimar, ¿ya? Y no es un secreto, pero les voy a decir que lo que uno va a buscar hacer, es determinar qué tan profundo tienen que ser estos elementos que se hincan en el suelo, es decir, que los empujo en el suelo, de manera que la presión que me genera el agua en la base de la excavación sea suficientemente pequeña como para que no me levante el fondo. ¿Okay? Entonces ahí está el secreto, digamos. El secreto en el sentido de que ahí puedo controlar yo la obra. No es que quede expuesto a la física no me lo permite, no, yo tengo cómo arreglar eso, ¿ya? Entonces ahí está el desafío. Bueno, aquí hay otros ejemplos de distintos tipos de obras donde se requiere hacer más o menos lo mismo. Trabajo en una condición extremadamente húmeda, digamos, húmeda en el sentido que estoy rodeado por agua. Entonces lo que estamos estudiando ahora es extremadamente útil porque me va a permitir, fíjense todo esto, aquí hay una etapa constructiva de lo mismo que le estaba mostrando acá a la derecha, donde aquí recién se está hincando los perfiles, el agua está al mismo nivel adentro que afuera, pero en algún momento esto va a pasar a ser eso, ¿ya? Una vez que haya terminado de construir. Y fíjense que los perfiles aquí los están hincando, ¿no? Y se nota que son bastante largos porque todavía no han llegado a su altura definitiva, a su profundidad definitiva, que es como está en el resto acá. Profesor, una consulta, no Sí, sé si entendí sí. bien. Entonces, como nosotros controlamos el delta H, nos va a dar como la seguridad para hacerla como la profundidad de la construcción, ¿o no? Sí. Por un lado controlas tú el delta H, pero el delta H, más que controlarlo, o sea, te va a imponer una limitante, ¿no? Te va a imponer un límite, o sea, no te puedes pasar un cierto delta H. Pero volvamos a esta ecuación, si esta ecuación parece simplecita, pero tiene harto que hacer. Tiene harto que decir. Lo que vamos a hacer es, en el extremo, llevar el sigma prima a cero. ¿Por qué? Porque significa que con eso la resistencia es cero. Y ese es mi límite. O sea, si la resistencia es cero, ya estoy sonado porque el suelo se va a transformar en una arena movediza. Y eso significa que ya no puedes trabajar ahí. Ya no vas a poder trabajar antes que se transforme en una arena movediza, pero ese es el límite, ¿ya? Entonces, si llevamos esta ecuación a cero, tú en realidad no puedes controlar el gamma saturado, porque es el gamma del suelo, tampoco vas a controlar tú el gamma del agua, porque es el agua de lo que te rodea. Entonces las únicas dos variables que vas a tener es el delta H, que de alguna manera lo podemos controlar, de alguna, pero no en un río. En un río tienes poca posibilidad de controlar el delta H, ¿no? Además que entre invierno y verano sube y baja. A lo más te dice, ya, puedo construir solo en verano porque el delta H es el más chiquitito. Pero si ya llega el invierno estoy sonado porque el delta H se va a ir a un valor que ya me complica. Entonces, puedes tomar ese tipo de decisiones, pero no que tú vas a subir o bajar el río, porque ya bueno, se puede, pero es súper difícil. Pero lo que puedes decir es, voy a trabajar en este periodo de tiempo donde sé que el delta H es más bajo, más favorable. Por un lado. Pero fíjate que igual te queda el L dando vuelta, que es el largo que el agua recorre. Perdón, que el agua recorre dentro del suelo. Y ese L
es el que yo te dije hace un par de segundos, que es lo que puedes controlar tú extendiendo estos perfiles más profundo en el suelo. Porque el agua va a tener que primero descender tan profundo como tú hayas puesto el perfil hasta antes de empezar a subir. Mientras más profundo el perfil, más profundo, más largo es el L. Si lo hincas más, bueno, el L va a partir aquí, va a hacer esto. Si lo tienes cortito, bueno, el L va a ser cortito. Entonces tienes ahí esa otra variable que manejar. Alárgale el recorrido del agua, o sea, alárgale el trayecto de recorrido del agua. Eso es el L. Entonces quizás el delta H lo vas a controlar por ahí estacionalmente, qué sé yo, en el ejemplo que estamos mirando, pero el L lo puedes controlar tú, con mayor grado. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, lo que les quiero decir con esto, que lo que estamos estudiando a través de este esquema puede parecer un poco árido y teórico, y esta ecuación quizás simple porque son solo restas y multiplicaciones, pero entender el efecto, pucha que tiene sentido práctico. ¿Ya? Y para allá es donde tenemos que apuntar. Estamos preparándonos para ser ingenieros civiles, entonces necesitamos dominar bien los conceptos, ¿ya? Para poder desarrollar obras seguras. Y no sorprendernos cuando las obras fallan, ir a buscar respuestas a cosas que quizás conceptualmente eran bastante simples de entender. Pero una vez que las entendí, o dicho de otra manera, que no se nos olviden los conceptos básicos, porque eso a veces lleva a colapso. ¿Ya? Aquí esta no es una ecuación compleja de resolver ni de entender. Quizás de entender sí, de madurar sí, pero matemáticamente no impone una dificultad muy grande, ¿cierto? Pero su maduración probablemente sí. ¿Ya? Entonces ahí vimos dos ejemplos, uno de estas ataguías en el río, y la otra es de una represa. ¿Ya? Ahora les pregunto a ustedes dos, volvamos al ejemplo de la represa, porque puede haber quedado la impresión de que solo puedo controlar el delta H. ¿Cómo puedo controlar el L en la represa? No estoy segura, pero quizás como poniendo como hormigón como en el suelo, ¿Ya? del lado donde está el agua, como no sé, como en los alrededores de los cerros, como para evitar filtración. ¿Supongo? Claro, una cosa es filtración, pero la filtración la vas a tener que lograr a través de un concepto que vamos a ver ahora, que es la permeabilidad. Aumentando la permeabilidad, o sea, haciéndolos más permeables, eso sin duda. Pero ¿cómo alargo el trayecto que tiene que recorrer el agua? Acuérdate que esta ecuación, estamos viendo que desde el punto de vista de la carga hidráulica, el delta H, o la altura hidráulica en realidad aquí, ese delta H va a estar dado por el llenado de la presa. Pero para que este término no se haga más grande que este, la opción que tengo es que el L sea más largo, más grande, ¿no? Mientras más grande el L, más difícil va a ser que el delta H me coma este término. Entonces hay un incentivo, estoy haciendo ese valor cero. Entonces, ¿de qué manera en una obra civil como una presa puedo aumentar el L? Que es el recorrido del agua a través del suelo. Lo que tú acabas de decir tiene que ver con tratar de impermeabilizar las zonas por donde el agua avanza. Sí, pero eso es atajar. Pero el L sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que le va a costar más pasar el agua. Pero no has cambiado la longitud de L. O sea, no sé si lo he comprendido bien, pero primero deberíamos saber dónde comienza el cauce del río y tratar de construir lo más lejos posible de él, ¿o no? Con tal de controlar el flujo. Pero es que el río lo tienes
el río ya se transformó en un embalse, porque el río debe venir acá arriba corriendo, pero aquí ya está acumulado. Por lo tanto, todo esto que ves en verde representa a esto, a todo lo que es celeste en esta figura. Yo estoy hablando ahora del L, que es el tramo de suelo a través del cual circula el agua, que en el caso de la presa es la fundación. En el caso de la presa es, al otro lado no lo puedo ver, pero es donde llega este encuentro por el lado de arriba hasta acá. ¿Cómo Creo podría que ya aumentar ese L? haciendo fundaciones más grandes, ¿no? Haciendo el ancho la Ah, presa mayor. sí, para que el recorrido del agua sea Exacto, esa es una forma. más largo. Exactamente. Para que desde donde empieza a entrar al suelo esa agua hasta donde sale tenga una distancia de recorrido mayor. O sea, puedo hacer la presa más ancha. Esa es una. Pero me involucra tener quizás, eso significa quizás un movimiento de suelo mucho más grande. Entonces, significa plata, ¿no? ¿Qué otra opción tengo? Pero conceptualmente lo que tú acabas de decir es correcto. ¿Habría alguna otra opción? Tú lo miraste en planta. ¿Hay otra opción? Que tiene un poco que ver con lo que dijo Constanza, pero en otro lugar. Y muy parecido a lo que vimos con la taguilla. En la taguilla dijimos, aumentemos la longitud profundizando el tabla estacado. ¿Qué podríamos hacer aquí debajo de la presa? En mi opinión, a mí todavía no se me ocurre nada. Estos jóvenes, miren. Ven, no es un muy buen... esta es una fotocopia de un libro, pero está en varios lugares. A ver, aquí hay una un poquito mejor. Es lo que googleé en este momento. Podríamos ver otros casos, pero se fijan acá, esta es la cara de aguas arriba y esta es la cara de aguas abajo, ¿cierto? Esta es una presa zonificada, donde la impermeabilización está aquí al medio, en el core, en el núcleo. ¿Ya? Este es un material muy impermeable. Y el agua va a tratar de pasar de aquí hacia allá. Pero aquí se va a atajar, a diferencia de la que estábamos viendo en la foto, donde tiene una pantalla de concreto. Es decir, este es otro tipo de presa. Pero el largo que nos complica es el de aquí hasta acá. Y aquí lo que están haciendo es haber extendido, antes de construir la presa, que la presa parte aquí, antes de construir la presa se hizo una excavación y se extendió el núcleo. Es decir, el agua que va a filtrar ya no va a pasar así derecho. Ya L no es eso. L va a ser la distancia entre aquí y aquí, más la distancia entre aquí y acá, así, así y así. ¿Se entiende? Le aumenté el recorrido al agua, generando una zona de impermeabilización que la obligue a dar una trayectoria mayor a que si pasaba aquí directo. Por eso dije que es parecido a, en el caso de el tabla estacado, profundizar el tabla estacado. ¿No? De manera que el recorrido de L sea mayor. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con eso? Es, en esta ecuación, al no poder limitar el delta H, porque no me interesa construir una presa que la puedo llenar poquito, me interesa llenarla lo más posible, bueno, entonces tengo que aumentar el L. Y ese L me lo tengo que ingeniar yo para que en la obra civil tenga un significado práctico. ¿Entienden? Entonces yo veo más dominio por el L que por el delta H desde el punto de vista de lo que nosotros controlamos como diseñadores de obras o constructores de obras.
¿Sí? Ya. Me interesa que eso quede claro. Esta ecuación es extremadamente importante. Cuando el flujo es descendente, es decir, tengo esto más alto acá, que no hemos hablado de ejemplos de eso, obviamente que esta ecuación, el signo menos se transforma en un signo más, ¿no? Que es lo que habíamos visto, perdón, que es lo que habíamos visto acá. ¿Cierto? Es menos delta, el delta H va restando. Claro, ¿ya? Entonces este signo se transforma en más. Y ahí tenemos una situación ventajosa. Bien, en cierta medida ya hablamos de la siguiente lámina, que es esta, pero no le habíamos dado nombre, que es el concepto de gradiente hidráulico, ¿ya? Y este valor I, que es el delta H partido por L, es, y su valor crítico, que es gamma B partido por gamma W, B significa boyante, ¿ya? Y el gamma boyante es, a ver si lo puedo escribir aquí, el gamma boyante es perdón, se va a demorar ahí un poquito, pero el gamma boyante es el gamma SAT menos gamma agua. Es el gamma B, B de boyante. ¿Ya? Entonces, el gradiente hidráulico, delta H partido por L, es un índice, un parámetro, ¿ya? Que tiene un valor crítico, ¿ya? Igual a esto, a esta razón de pesos unitarios, el boyante menos el gamma del agua, partido por el gamma del agua, que resulta simplemente de hacer esta ecuación cero. ¿Ya? Paso este término que está negativo a este lado, ¿ya? Y queda delta H a este lado, el L lo paso dividiendo, y me queda por el lado derecho gamma, este es el gamma boyante partido por el gamma omega. ¿Sí? Entonces, este gradiente hidráulico tenemos que cuidarlo para que nunca llegue a este valor, porque si llega a ese valor, significa que la tensión efectiva es cero y por lo tanto la resistencia del suelo es cero, la resistencia del suelo es cero, y por eso decimos que se transforma, aquí dice arena movediza, pero podría ser en realidad un suelo que no tiene resistencia. ¿Sí? Entonces lo que habíamos estado hablando conceptualmente tiene también una definición. El gradiente hidráulico tiene una cota inferior, que es esto, y si ya superamos esa cota inferior, entonces estamos mal. Ahora, este valor es más o menos constante en el agua, ¿no? Cercano a 1. Voy a hacer un poquito más, un poquito menos, pero cercano a 1. Y este valor, gamma B, que es la diferencia entre el gamma saturado y el gamma del agua, bueno, el gamma del agua, lo mismo que lo que dije recién, pues cercano a 1. Y el gamma saturado en los suelos está entre, qué sé yo, 22 kilonewton metro cúbico por el lado alto y por el lado bajo, algo así como, qué sé yo, 16 kilonewton metro cúbico. Por eso hay un interés, en ese sentido, hay un interés por dejar los suelos en esos casos muy densos, para que tengan el gamma lo más alto posible. Porque mientras más alto sea ese gamma que yo controlo, mejor, porque el gamma del agua no lo controlo. Siempre le voy a estar restando aquí 10 kilonewton metro cúbico a cualquier valor que tenga acá, por lo tanto me interesa ir a lo más alto posible y eso lo logro con una muy buena compactación. Entonces fíjense cómo se van sumando
o combinando los conceptos que ya hemos estudiado. Aquí hay otra situación en la que nos damos cuenta que la compactación de suelo tiene un rol importantísimo. Pues si el suelo no lo compacté y tiene un gamma de 18, bueno, voy a tener un I crítico más chico todavía. Me conviene que sea el gamma más alto posible, ojalá sea 22, 20, lo que sea, ¿ya? Para tener un valor aquí en el numerador más grande. Entonces hay un incentivo por lograr suelos de alto nivel de compactación, cuando yo los puedo compactar. Ahora, cuando son suelos naturales, donde yo solo me apoyé, bueno, voy a tener que jugar con lo que tengo, digamos. No es mucho lo que se puede hacer. Ok, esto es lo último que voy a ver. Es la última lámina, porque después de esto ya vienen los ensayos para determinar un concepto nuevo que voy a ver en la próxima clase. La ley de Darcy, ustedes la conocen, pero en la ley de Darcy aparece un coeficiente de permeabilidad que yo he hablado del concepto de permeabilidad, pero ahora lo vamos a empezar a estudiar desde el punto de vista de su definición y de cómo medirlo, ¿ya? Entonces, el último concepto es que la fuerza de filtración, ¿ya? La fuerza ejercida por el agua en la sección inferior del suelo, sección inferior en este caso se refiere al punto C que estuvimos mirando en nuestro diagrama, es el U, ¿cierto? La altura de presión multiplicado por el gamma del agua, esto es U con flujo multiplicado por el área de la sección. Eso es fuerza, ¿cierto? Antes teníamos presión, ahora lo multiplicamos por área. Entonces nos queda fuerza, porque la presión es una fuerza dividida por el área. Entonces si la multiplicamos de nuevo por el área, nos queda fuerza. Y esa es la fuerza con flujo. Flujo descendente. Ahora, la fuerza hidrostática era la que ya sabíamos, ¿no? Gamma por H. Y si la multiplicamos por el área, igual que anterior, tenemos una fuerza. Entonces, el concepto nuevo que aparece aquí es la fuerza de filtración por unidad de volumen, que es la diferencia entre estas dos, es decir, la fuerza con flujo menos la fuerza hidrostática, partido por el volumen, ¿no? Que es el área multiplicado por el largo. Y eso genera este concepto de que esa fuerza de filtración es el gamma del agua por el gradiente hidráulico. Entonces el gradiente hidráulico ahora lo vamos a usar, nos estuvimos refiriendo a él sin haberlo nombrado, ¿ya? Porque es la razón entre la diferencia de altura hidráulica, ¿cierto? Partido por el largo del flujo de agua, o el trayecto que el agua tiene que recorrer. Pero ahora lo vamos a tratar como un concepto que es el gradiente hidráulico. Y sobre ese gradiente hidráulico vamos a tener que poner cuidado de no superarlo, ¿ya? Porque la consecuencia ya la estudiamos, o la revisamos y la vimos, que es pérdida de resistencia. Y ese lujo no nos lo podemos dar porque si el suelo no tiene resistencia no se puede hacer nada encima. Y obviamente que más adelante, quizás no en este curso, pero a los que les interesa la mecánica del suelo, vamos a estudiar otros problemas que están asociados con el flujo, que es el arrastre de partículas, que eso genera erosión. Y eso no tiene que ver con lo que estábamos viendo ahora, que es netamente tensional, pero es otra situación que creo que Constanza también mencionó al principio, como me da miedo que el agua se lleve la presa, ¿no? Y eso tiene más que ver con un problema de erosión, ¿no? Ese es otro fenómeno que hay que sumarle al tema de la resistencia de los suelos. Bueno, espero que con esta clase esté quedando un poquito más claro cada vez el efecto que tienen los flujos de agua en los medios porosos, desde un punto de vista conceptual, desde el punto de vista tensional, y hoy día con la posibilidad de haberlo mirado en obras civiles. Es decir, esto tiene una aplicación directa e importantísima. Pero lo bueno es que al entender esto no solo nos quedamos con la preocupación, sino que nos quedamos con la satisfacción de que también tenemos control sobre aquello. ¿Cierto? Tenemos que modificar nuestras obras para hacerlas seguras. Entonces, yo siento que esto es un tremendo avance desde un punto de vista de empezar a entender las obras civiles y una tremenda alerta de tener cuidado con el agua. El agua controlada, mi mejor amiga,
Pero si pierdo control del agua, wow, que se transforma en peligroso. ¿Okay? Eso. Bien, jóvenes, muchas gracias por haber participado en la clase de hoy. Prontamente se iniciarán las clases auxiliares que tengan relación con esta materia para ir apoyándonos con ejercicios y eso ayuda a madurar más aún la materia, a comprenderla desde un punto de vista más aplicado. Y cualquier duda que haya, por favor, me las hacen al comienzo de la clase o cuando sea necesario, pero siempre al comienzo de la clase, como hago un pequeño repaso, a lo mejor ahí es una oportunidad de volver a preguntar o de hacer preguntas respecto a lo que no haya quedado claro antes. Eso, muchas gracias y nos vemos, si todo anda bien, el próximo martes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. Y disculpen la interrupción entre medio. Sí, No no, importa. Ok, hasta luego. Chao. Chao.